¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros en nuestro cineclub virtual, que es una iniciativa del Festival Internacional de Cine con Medios Alternativos, donde ponemos una programación diferente con lo mejor que hemos tenido en los 5 años que tenemos el festival. Y tenemos conversaciones con los creadores o las creadores y expertas en el tema de cine con medios alternativos. Y bueno, hoy nos acompaña Jonathan Ostor-Javer, que es director del cortometraje de Morphable Man. Y bueno, pues si nos platicas, eh, pues de dónde salió este corto, cómo fue que empezaron el guión, que lo hicieron, pues toda la historia. Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación. El año pasado estuvo en el festival El Corto y tuvo 2 años pues en circuito de festivales. Empezó hace ya casi 10 años la idea de hacer The Morphable Man, porque primero yo hice mi primer cortometraje como ya profesional, que se llamó La nostalgia del señor Alambre, que era con marionetas y con animación por computadora. Ese corto se estrenó en el 2009 y se fue a muchos festivales. Creo que fueron como 120 festivales en los que estuvo y ganó muchos premios. Fue como la primera vez que fui a Cannes. Ganó un premio de la National Film Board of Canada, a partir de ahí me empezaron a invitar a estas residencias pues, de cine para desarrollar guiones. Yo tenía muchísimo interés de poder dar el paso al largometraje. Sigo con ese interés, pero es complicado, y más hoy en día no sabes qué va a pasar, porque pues ahorita fondos no existen y cosas que hace 10 años eran como un poco más sencillas de imaginarse. Ahorita todo cambió, pero en ese entonces pues me dan varias residencias. Entre una de ellas es la Binger Film Lab en Ámsterdam, que era parte del Festival de Cine de Rotterdam, y pues durante un año desarrollé con asesores internacionales el guión de lo que sería el largometraje. Eso te estoy diciendo, en 2011 terminé como la primera versión del guión, y a partir de ese momento regreso yo a México, y empiezo a hacer como ciertas pruebas de cámara, cómo me imaginaba a este personaje, porque pues, la premisa es la historia de este hombre que se transforma en cosas dependiendo de sus emociones, y cómo yo tenía que, porque lo tenía muy claro en la cabeza yo, pero cómo lo explicaba tanto en guión como visualmente, cómo iban a hacer estas transformaciones. No quería que se viera como algo salido de una película de X-Men o de superhéroes, sino quería que tuviera cierto look distinto y que se sintiera como mucho más hecho a mano. Y empezamos a hacer ciertas pruebas con el actor, porque el guión lo desarrollé desde un inicio con Darío, pensando en el que fuera el actor principal. Y pues a lo largo de estos 8 años de desarrollo, de buscar financiamiento, fuimos a muchísimos festivales, sobre todo a los foros de coproducción, en Londres, en Austin, en Los Ángeles, pues por todos lados estuvimos. Fue una labor como titánica poder ver si lo armábamos. Nos movimos en el 2015 a Los Ángeles para poder pues, armar el estudio allá, que se llama ahora Morphable Studios. Y a partir de eso hicimos ya pruebas de cámara con la cámara que me gustaba, en locaciones reales. Tuvimos la oportunidad de filmar ciertas escenas, que todo esto como extractos del guión de la película lo íbamos filmando pedacitos tras pedacitos,
y yo nunca me imaginé que se iban a utilizar o que los íbamos a utilizar, y se transformaron todo esto pues en un cortometraje antes de poder realizar el largo, ¿no? O sea, entonces esta historia es pues es un corto que que terminará siendo un largo. Exacto, sí. Y de hecho se puede ver porque está filmado con distintas cámaras el cortometraje, hay escenas filmadas en Coyoacán, otras en la Roma, en un festival de música, ceremonia. Luego nos fuimos a Los Ángeles, filmamos otras cosas allá, y entonces era como de todos lados ir poniendo cosas, con el pretexto de que con esas pruebas de cámara yo pudiera hacer los efectos encima de eso, ¿no? Y hacer las pruebas y probarnos en lo que trabajábamos en la preproducción del largometraje y buscábamos el financiamiento, poder ver de qué forma hacerlo lo más pues estilizado, y que no se nos complicara y que no requiriéramos muchísima gente para los efectos, ¿no? ¿Y cómo van con el largo? Pues se paró un poco porque cada uno empezó a hacer otras cosas. O sea, lo bueno de del corto es que como tuvo este declive, el clímax de poder hacer la película, pero entró el corto y se estrenó en la Comic Con de San Diego, se fue, yo creo que unos 50 festivales, le fue bastante bien. Lo presentaron en la Academia de Cine de Estados Unidos, y estuvo como en una sección que los Óscares presentan a gente latina nueva, y eso como que dio más, como más apoyo y más fuerza para el proyecto de largo. Pero pues es un ir y venir, porque ahora justo con lo de la pandemia pues es tratar de repensar, volver a la ingeniería y ver cómo, si no va a haber dinero, cómo contar esta historia, pensando en que pues tampoco a lo mejor va a haber festivales de música y toda esta cosa en la que estaba engranado el largo, se complica, pero a la vez pues es una oportunidad para reelaborar pues todo, la preproducción y todo. Oye, y sobre los efectos especiales, bueno, tú le sabes, tú los haces. Sí, algunas tomas tuve ayuda de ciertos amigos que hacen modelado y texturizado y render, otros hicieron partículas. Yo me eché casi el tracking del momento en el que se transforma como en un colchón humano, y entonces pues, cuadro a cuadro fue ir poniendo ahí la animación encima del actor. Pero sí, o sea, yo empecé en el 2005, me gradué de la Escuela de Cine de Vancouver en animación 3D y efectos visuales, y pues desde entonces pues, me he dedicado a la animación, y justo el proyecto de More Fallen Man era como mi forma de juntar los dos mundos que más amo, que es la animación y poder filmar con actores. Porque creo que o sea, en estos tiempos, pues digo, más allá del virus, pero en estos tiempos de tecnología, o sea, no puedes nada más estudiar cine, ¿no? Tienes, o sea, te tienes que involucrar en el proceso, ya sea de la animación digital, pues si lo vas a poner en una página web, o sea, son demasiadas disciplinas que abarca mucho más de nada más el cine, ¿no? Sí, totalmente. Y sobre todo también siendo mexicano, ¿no? Una de las cosas que más me pasaba en Vancouver, tuve la oportunidad de vivir y trabajar en Bristol, en Inglaterra, y luego cuando estuve en Ámsterdam, toda esa gente de grandes artistas con los que colaboras y estás en el día a día, están buscando en especializarse, ¿no? Y se especializan. Hay personas que nada más mueven las manitas de los personajes de Pixar, y hay quien nada más hace el parpadeo, y hay quien
Pero pues aquí no podemos hacer eso. Aquí tenemos que ser un hombre orquesta y hacer todo y saberle de todo, aunque no seas el mejor animador, aunque no seas el mejor director de actores, aunque no seas, pero pues tienes que, o sea, mi prioridad para mí siempre fue contar una historia. Y eso te lleva a aprender de todo y como le sepas. Y de poco en poco poder aprender de esos errores que hiciste y hacer el siguiente proyecto aún mejor y aún mejor. Pero sí, totalmente tienes que hacer todo. Y más ahorita, todo va a ser estar con tu camarita o en tu computadora y hasta que sepamos qué va a pasar con esto. Sí, y se cambia un poco todo el concepto de tener todo un crew, camiones, parar calle. Bueno, ya filmar en la calle ya es más complicado que antes. No, pues justo leí ayer que la película esta nueva de Batman, sí, tienen todos los millones, ya decidieron ya nada más filmar en interiores. O sea, no va a haber ya locaciones reales. Porque pues nadie sabe. Si ellos no saben, Batman, ¿qué va a pasar? Si Batman no sabe. Y tú, bueno, tú que has viajado y estado en festivales y bueno, has estado en Canadá. ¿Ahorita estás viviendo en México? Sí. Pero bueno, has estado pues en Los Ángeles, en Vancouver, en Ámsterdam. ¿Cómo ves el nivel pues en general del cine en México? Pues es que la verdad íbamos súper bien, no me quiero meter en asuntos de política, pero íbamos muy bien, el cine mexicano era y es considerado y reconocido en todo el mundo. Los 3 exponentes más grandes han ayudado mucho a eso, y hay mucho cine independiente, de hecho ahora sobre todo va a empezar a salir cine independiente hecho como guerreros con las manos y a ver qué sucede, pero híjole, la verdad es que no sé ahorita que se pueda decir del cine mexicano o latinoamericano, viendo que los mismos gobiernos están cerrando o están quitando fideicomisos, están quitando fondos, están quitando las herramientas que los cineastas necesitan. Entonces, si hay un gran nivel. La belleza, por ejemplo, a lo que yo me dedico, que es mezclar animación con actores, con lugares surreales y marionetas y de todo, es que puedo colaborar mucho es mi idea, yo la dirijo, pero pues, aquí en la computadora te conectas con un artista en Nueva Zelanda y luego otro que está en Dubái y de poquito en poquito vas armando un estudio que antes tenías que hacerlo físico, ¿no? Y entrenar a la gente, y ahora no, ahora todos están conectados y esta vía del Zoom y de los Skypes y de todo eso es la mejor vía para poder comunicarse instantáneamente y saber cómo va el proceso de los proyectos, y eso abre un parteaguas, y también es difícil, ¿no? En el 2007 yo abrí mi estudio, se llamaba Comecesos. A mí me dicen el zombie, entonces por eso se llamaba Comecesos. Y era mi estudio de animación y es el estudio con el que hice La Nostalgia del Señor Alambre. Pero tuve que comprar granja de render, entrenar a la gente, pantallas, mesas, sillas, monitores, las computadoras. Trabajaban día y noche, gastábamos un dineral en luz, darles de comer a la gente, y todo eso es un gasto que muy poca gente puede hacer, y ahora ya no lo tienes que hacer, porque con una sola computadora ni siquiera tienes tú que mandar render desde tu compu, puedes utilizar la nube de otras computadoras en quién sabe dónde estén. Entonces, en ese sentido creo que va a ayudar a que uno que se tiene que volver hombre orquesta y que vive en estas situaciones y en estos lugares donde no hay los presupuestos o no hay los fondos, pues sí puedas colaborar y mejorar la calidad de lo que haces, ¿no? Y en la cuestión de
pues de recuperar la inversión, pues de ganar dinero, de vivir de esto. O sea, yo pienso que en México tenemos, pues, como dices, grandes talentos. Por ejemplo, pues está Matt Escalante, que ganó Cannes. Sin embargo, es poco reconocido, pues digamos que a nivel popular. O sea, la gente no ha visto la película, no la conoce, a pesar de saber, o los que sabemos, que es un gran cineasta. Pero entonces claro, creo que en México como que está demasiado polarizado la visión de un cine personal y como peleado, como si fuera el enemigo, el cine comercial. Sí, lo está. Creo que ahora los nuevos formatos bueno, el simple caso de que ahorita no hay cines y que todo se tiene que streamear, todo lo tienes que buscar una forma de que si no es Netflix, es Amazon, y si no es uno de esos, alguna independiente, eso va a ayudar a que la gente empiece a cambiar un poco ese ojo, porque los que están acostumbrados a ver novelas, pues van a ver novelas. Los que están acostumbrados a ver la serie con que salen los chavitos de la televisión de siempre, lo van a ver. Pero Netflix ha ayudado mucho a abrirle los ojos a la gente en animación bastante. O sea, ahorita me da mucho gusto que muchísima gente ya está viendo a Miyazaki, a Hayao Miyazaki, y que era una cosa que yo de niño me llenaba de ganas de hacer cine, pero era muy difícil enseñarle ese tipo de cine a la gente, y estas plataformas están permitiendo eso. El cineasta como mexicano va a tener que hacer eso, como adaptarse a... Existen estas streameras y es venderles el contenido o crear contenido directo para esas formas de ver, porque pues no sabemos cuándo vamos a volver a los cines. Esperemos que pronto, pero pues a lo mejor no. Y pues eso, o sea, ojalá estas streameras grandes pues le den más oportunidad al cine independiente, el que ya se hizo y el que se va a hacer, ¿no? Porque eso va a permitir que la gente, o sea, lo comercial siempre lo van a tener ahí, la gente tiene acceso a ello y lo va a ver, y vas a ver que está su serie favorita, la 6ª temporada, y van directo a eso. Pero si ven algún título con una portada interesante, ese es el gancho de poder jalar views y listo, ¿no? Porque también el problema, si te metes a YouTube, la gente se pierde, y es también súper difícil poder poner tu contenido ahí, que la gente lo vea siendo tú independiente y no teniendo los millones de views. Y ahora que pues es más, en teoría es más fácil, ¿no? Porque lo único que necesitas es una computadora, y como dices, pues hay 1000 opciones para hacer, pues digo, ya sea animación, grabado, pero creo que ahora lo que nos falta pues es aprender a usar estas herramientas, ¿no? A contar una historia que sea atractiva. Exacto, sí, no, y por ejemplo en Estados Unidos está pasando algo interesante en cuanto a, hay una película que se llama Palm Springs que me gustó mucho, que creo que ganó Sundance este año, y como productores y cineastas pues querían estrenarla en cines, pero como la película habla sobre un loop infinito en el que viven los personajes, que el mismo día se repite una y otra vez, eso permitió que dijera Hulu, creo que es de Disney, la compra y les dice, pues saben que yo la quiero poner ahorita en el verano porque la gente está atrapada en un loop eterno de todos los días hacer lo mismo, y es un exitazo la película. Creo que no habían tenido esa cantidad de views en la plataforma nunca, y es cine independiente. Entonces eso es bastante bueno. Eso quiere decir que las películas grandes o las series grandes ahorita están paradas, ¿no? Porque como decíamos, ¿no? Tanto crew que necesitas,
pues ya no lo puedes hacer. O sea, creo que las únicas que siguen en producción son las animaciones, largometrajes de animación, pues porque eso sí, bueno, la compu lo hace, pero lo que sí está interesante es que esa es una forma de que como cineasta digas, órale, o sea, si hay un público, sobre todo ahorita, porque toda tu forma de ver cambió y estás encerrado y te estás dando la oportunidad de ver cine y del bueno. Sí. Y también, bueno, las historias cambian, ¿no? O sea, lo que pues he comentado a través de otras pláticas, pues es de que nos obligan a ser más introspectivos, a contar la historia de lo que te está pasando a ti en tu casa, con tu pareja, con tu mascota, con lo que estás viviendo, en contraposición de salvar el mundo, los extraterrestres vienen con grandes efectos especiales, con todo esto masivo, grandilocuente. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, porque ¿crees que lo que necesitas es conectarte con la audiencia, ¿no? Y la mejor forma de conectarse ahorita es entendiendo lo que están pasando, lo que han sufrido, las personas que han perdido a sus seres queridos por la pandemia y las personas que han perdido su trabajo. Entonces, si utilizas esos elementos y haces que eres empático como artista y como cineasta, creo que ahí esa es la forma de llegarle a la gente y que te vean. Porque sí, no, ahorita ¿para qué queremos pensar en que se va a acabar el mundo en una película? Está muy vívido todo, ¿no? Pero sí. ¿Y tú qué recomiendas a nuevos cineastas, a jóvenes que se interesan, o bueno, de cualquier edad, al final de cuentas? ¿Es necesario estudiar cine? O sea, hoy ves un tutorial y hay de todos tipos en YouTube, ¿no? Tanto técnicos como creativos, desde escribir guión, o sea, puedes aprender todo. Y en estas circunstancias en las que pues ir a una escuela, o sea, donde lo rico de ir a la escuela es convivir, estar en los rodajes, estar pues, con los maestros, o sea, la convivencia humana, ¿no? Y ahora que no lo tenemos, pues no sé, me viene la reflexión de que si es necesario realmente estudiar cine. Pues, o sea, es necesario, si quieres ser cineasta, es necesario no solo estudiar cine, estudiar de todo, estudiar cómo escribir, cómo aprender a escribir, hasta dibujar, porque si necesitas hacer un storyboard, pero sobre todo lo que necesitas es, como dices, hay demasiados tutoriales afuera, hay muchísimas clases, está la página masterclass.com y que el mismo Scorsese o Lynch te pueden estar dando una clase para ti, privada, listo, es tuyo, tómalo. No sabemos cuándo vamos a regresar a las aulas, es súper rico estar con un maestro y tener esta plática uno a uno y hacer tus cortometrajes y poder estar en este crew, pero es que o nos adaptamos o morimos, ¿no? Como especie y como artistas. Entonces, pues por ahora, si tú quieres hacer cine en este momento, atrévete a hacerlo con las herramientas que tengas, con el celular que tengas a la mano, o si tienes una cámara. Y también esto, me acuerdo mucho que cuando hice el primer corto, yo tenía era muy naif acerca de lo que podía lograr. Como que entre más joven eres, pues menos bloqueos mentales tienes, ¿no? Y crees que puedes lograr todo. Y aunque no lo logres, lo hiciste. Y esa forma de pensar no se nos debe de quitar nunca, porque de repente empiezas a decir, pues sí, pero no tengo dinero, pues sí, pero pues no lo logré. O sea, un poco de lo que me gusta mucho de The Morphle Man es que si no pudimos lograr el largometraje por no conseguir el financiamiento,
pues mínimo logramos hacer un corto que transmitiera un poco de esa historia. Y es eso, no sabes en qué formato va a terminar lo que hagas, no sabes si va a poder hacer una miniserie o va a ser un largometraje. El chiste es que te expandas y te explayes y filmes o animes o hagas lo que más te gusta, pero hagas y hagas. Y ahorita si estás solo en tu casa y no tienes más que tú y tu computadora o tú y tu cámara, pues a darle, no hay más. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo pensando que va a haber un mejor día? El mejor día es ahorita. Sí, totalmente. Y sobre, o sea, de las nuevas narrativas y los medios, ¿tú sabes de algo? ¿Estás involucrado, por ejemplo, con realidad virtual o realidad aumentada? Y sí, de hecho, cuando abrimos el estudio en Los Ángeles, estamos haciendo varias cosas en realidad virtual. La animación permite mucho hacer eso y te deja hacer mundos nuevos y que esas mismas historias se puedan replicar. Estamos haciendo un proyecto en el que dependiendo la música que tú pongas, la historia cambia, ¿no? De un cortometraje. Pero todos esos son experimentos, ¿no? Porque inclusive ahorita la realidad virtual pues medio tuvo un frenón, tuvo mucho apoyo en un inicio, pero ya ahorita se frenó. La realidad aumentada al parecer es como el futuro por los lentes estos que va a sacar Apple, pero pues, quién sabe, ¿no? Son como a mí me gusta mucho meterme a probar y ver qué funciona, ¿no? Hasta los filtros de Instagram, eso es buenísimo porque te permite llegar a personas, por ejemplo, del último cortometraje que hice, que se llama El Devorador de Ratas, pues hice varios filtros para que casi tú te haces una rata o te estás deshaciendo y es instantáneo. La historia que estoy contando la puedes ver en un link, pero el hecho de tener un filtro te conecta más con una audiencia y lo hace instantáneo. Y esos son elementos como súper ricos que creo que sirven para adornar las historias, ¿no? No que nada más hagas eso, ¿no? Porque eso siempre ha sido un conflicto de los creadores, ¿no? Ya solo me voy a dedicar a hacer contenido nuevo o de realidad virtual no, creo que es como que puedes agarrarte de todos lados y expandir las historias, que eso es súper interesante. Sí, y bueno, lo que también siempre comento es de que estamos viviendo una etapa de experimentación en la que pues estamos conociendo qué hace, o sea, la tecnología ya está, ahora pues hay que ver cómo contamos historias, cómo la usamos. Sí, totalmente. Y tú, bueno, pues actualmente después de Morphable Man, ¿tienes más proyectos? Sí, ahorita estoy escribiendo otro largometraje que es una historia como un poco más cruda. Es la historia, se llama Piezas Rotas, y es la historia de una mujer que descubre que hay algo faltante en ella después de una tragedia que tiene, y voy a utilizar mucho, pues a mí me gusta mucho el vehículo del realismo mágico para poder transmitir la historia, ¿no? O sea, Morphable Man tiene eso, y aquí quiero que ella esté rota visualmente, ¿no? Entonces a lo largo de la historia tú vas viendo cómo va perdiendo o recuperando piezas dependiendo de lo que le sucede. Estoy en eso y acabo, se está estrenando en festivales este corto que te digo de Devorador de Ratas. Primero fue un video musical para Molotov que hice el año pasado, y como que lo reedité, le agregué otra animación y se hizo una historia sobre un tirano
que lo que le gusta es transformar a sus ratas y comérselas como si fueran hamburguesas. Y aún es una analogía bastante cercana a cierto tirano que vive en un país de habla inglesa. Pero sí, y más aparte pues del trabajo, ¿no? De si hay que hacer comerciales, que hay lo que de. Pues eso, o sea, tú también trabajas de publicidad y bueno, videoclips. Sí, a veces publicidad, a veces como desarrollando otros proyectos, escribiendo, pero sí, o sea, sobre todo la publicidad es lo que más deja, mientras tú estás desarrollando tus proyectos, que eso es, a lo largo de los años es lo que más me ha permitido seguir trabajando. ¿Y cómo ves este lado pues laboral donde pues tienes clientes, jefes, o sea, te piden, lo quiero de esta manera, etcétera? Yo diría que no tendría por qué ser una limitante creativa, ¿no? Sino que puedes también usarlo, aprender, experimentar. Sí, no, y hay de todo, ¿no? Me han pasado cantidad de historias con la publicidad y con los creativos y con los clientes, y es todo un viaje, te tienes que ir acostumbrando. Me acuerdo que cuando recién regresaba de los festivales con el primer corto, me tocó hacer un comercial, bueno, una campaña que me escogió la ONU para hacer la campaña de ese año sobre defensores de derechos humanos. Y pues para no hacer el cuento largo, los creativos no entendían nada que era animación, pensaban que pues, hacías un Photoshop y ya estaba listo, y no sabían que era Photoshop, pues era una locura. Y entonces cuando hicimos el storyboard para presentárselo a los altos mandos de la ONU, pues el creativo pensó que ya estaba listo el trabajo y mandó a hacer los espectaculares ya con los storyboards, y nos quedamos, o sea, nos faltan meses de trabajo. y entonces desde historias así hasta muy buenas anécdotas de encontrar gente muy talentosa, de trabajar con grandes equipos, de poder trabajar. Hice un comercial para Cinépolis en animación stop motion, pero con actores en pixilación, y usamos los mejores lentes, una grúa robótica. O sea, fue una experiencia increíble que sin ese presupuesto nunca hubiera podido hacer una animación stop motion con actores ahí moviéndolos cuadro a cuadro, ¿no? Y entonces sí, o sea, hay de todo. El chiste es como acoplarse y saber que en México hay de todo tipo de personas que o sabes darles la vuelta y enamorarlos con tu proyecto, o te pierdes y te enojas y pues ya se pierde todo, ¿no? Entonces creo que ese es algo que con los años tienes que ir trabajando. Sí, pues con experiencia y práctica y pues más que nada que tenemos toda la ventaja en estos momentos de que pues somos nosotros los que estamos inventando las reglas, o sea, cómo utilizas la realidad aumentada, la realidad virtual, pues es como tú quieras. O sea, nosotros resulta que somos los expertos en estos momentos, o sea, no hay quien te vaya a enseñar. Sí, no, y por ejemplo, un festival como el de ustedes permite mucho abrirle los ojos a la gente de que no nada más hay el cine de antes o el cine súper armado, sino que estas nuevas formas de creación te liberan y te quitan los estigmas, ¿no? Porque mucha gente le tiene miedo al cine porque dicen, no, bueno, es muy caro, ¿para qué me meto en esto? O los mismos familiares de los cineastas se quedan así, no, pues te vas a morir de hambre, mijo, ¿no? ¿Cómo le haces? Pero si uno es inteligente y sabe
conectar con una audiencia. Hay muchos chavillos muy revolucionados y muy prendidos que saben conectar de inmediato con una audiencia y contar una historia chiquitita con 0 recursos, porque pues en realidad todo el tiempo lo estás pasando en el celular. Ya somos pocos los que estamos en la computadora. Yo sí sigo siendo este viejito en compu, pero los chavitos están en el celular y ahí editan, ahí graban, ahí hacen todo. Sí, total. Y tú, o sea, ¿qué es que deberíamos, o sea, como creadores, como artistas, involucrarnos en la cuestión comercial? O sea, saber vender tu proyecto, tu producto. Sí, totalmente. No está peleado, al contrario. Si tú ves a los grandes cineastas independientes o los más aclamados por la crítica, ellos saben llegar a una audiencia y saben venderle, aunque sea al crítico más crítico de Francia, pero esa es su audiencia, ¿no? O sea, ellos saben de mercadotecnia, no en el sentido de ponerlo en el Canal 2, sino de cómo un producto, una historia, llevarla a los ojos de esas personas. Y eso es súper importante. Si no sabes hacer eso, no va a pasar nada con tu historia. Y si no lo mueves, y si no lo mandas a miles de festivales, te van a rechazar en 100, pero si te acepta uno, a lo mejor ese uno es tu catapulta para que te conozcan. Es quitarse el miedo al final. Sí, exacto. O sea, pues un poco a eso iba. Que no es nada más una evolución o una creación creativa, sino que también estamos experimentando en estos modelos de negocio. Sí, no, o sea, lo que pasó con Roma. Exacto. O lo que pasó con la de Scorsese, pues ellos supieron agarrar una plataforma nueva, o bueno, una plataforma distinta al cine, como Netflix, y darle la vuelta. Si no querían los cines poner la película, pues encontraron cines que sí la querían poner, y si no, iba a haber alguien, o sea, alguna empresa, alguien claro, va a querer experimentar, va a querer romper paradigmas. Mientras tu producto, tu historia o tu film te llegue o le llegue a la gente y sea importante, relevante o tenga la calidad necesaria, la gente lo va a querer. Te tienes que esforzar en hacerlo, pero también te tienes que esforzar. Es 50-50, 50% para producirlo y 50% para distribuirlo en las vías que puedas. ¿Y tú qué posición tomas en esta discusión sobre, o sea, si ves una película en el celular, sigue siendo cine? Sí, claro, pues es que el cine se inventó como una nueva forma de contar historias que se contaban en el teatro antes de que no existía el cine, y entonces podías en el teatro, en la calle, contar lo mismo que estamos contando. Las historias se repiten una y otra vez, pero el medio es el que evoluciona, y se me hace pues una falta de respeto de la gente que cree y está en la posición de yo sí puedo filmar, yo sí tengo una cámara de cine, yo sí puedo llevar a revelar mi cinta, y criticar a los chavitos o a las personas que nada más tienen un celular, pero aún con eso cuentan historias mucho más ricas y novedosas que el ermitaño viejito que se quedó con sus 16 milímetros y cree que solo él hace cine. Eso se me hace una falta de respeto. Sí, pues es que ya son o sea, pues el tiempo cambia, el arte cambia, la ciencia cambia, los humanos, la forma. Al final de cuentas, el arte es un reflejo de cómo pensamos, ¿no? Cómo estamos viendo la realidad. Y es totalmente diferente al año pasado. O sea, ya olvidemos más. Sí, no, o sea, crítica siempre va a haber para lo nuevo, para lo que está tratando de cambiar la estructura ya establecida, pero
pero volvemos a lo mismo, o nos adaptamos o morimos como especie creativa, y no creo que todos queramos morirnos porque ya no va a haber para comprar, no todos tenemos para comprar una Alexa, o para comprar, pues mejor, a lo mejor del celular que necesito y uso diario, pues tiene unos lentes que me funcionan y le puedo poner estos filtros y las apps, o sea, ya la tecnología está ahí para que la podamos usar y para que no nos dejemos de pelear el uno con el otro, porque a mí me pasaba luego en festivales aquí en México con el primer corto, hace 10, 11 años, que sí te veían feo. Primero, yo venía de la animación, entonces no soy director de cine para ellos, porque soy animador. Y entonces desde ahí ya era como órale, ¿qué les pasa? Tranquilos, pues yo hago una cosa distinta a lo que ustedes hacen, relájense. Luego que si tu historia está muy alegre, ¿para qué haces historias alegres si eres mexicano? No, tampoco está mal, ¿no? Creo que es momento de dejar de pelearnos por lo que hacemos y a disfrutar lo que todos podemos hacer. Si somos 1 millón de personas que podemos hacer cine digital o análogo, disfrutemos 1 millón de películas en vez de nada más tirar odio, ¿no? Sí, y es que también pues es parte de esta evolución, de acoplarte, porque no es nada más una falta de recursos, sino que tú dices, hay que identificar tu público, ¿no? A quién va. Y entonces a lo mejor pues tengo las posibilidades de tener una Alexa, tener 35 milímetros, pero si al público al que mi historia está siendo dirigida lo va a ver en celular, pues entonces no vale la pena gastar en tanta producción cuando lo puedes hacer de otra manera y a lo mejor los recursos emplearlos de otra manera. Totalmente, sí, no, hay para todos y hay de todas formas hay para hacer. Entonces, pues, para los jóvenes, pues que se arriesguen y que lo hagan y que no escuchen a los que están ya medio ardidos porque no están viviendo esta evolución, porque a mí se me hace súper rico poder hacer algo con tu celular y no tener que gastar todo lo que gasté hace 10 años y pues disfrutarlo. Al fin y al cabo, la base de todo es la historia. Si la historia es fuerte, es potente y habla y te representa y es tu voz y es la voz que nadie más tiene, eso es lo que importa. No importa el formato, yo creo. Sí. Pues digo, algo que quisieras agregar, añadir, saludos. Pues muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad, por pasar el corto. Si quieren ver más de lo que yo he hecho durante los años, se pueden meter a morphablestudios.com. Si puedes ahí poner una cortinilla. Y nada, pues sigan creando. Es un momento como raro para todos, pero que es un gran momento para los que estamos apasionados por hacer cosas. Y yo recuerdo cuando me encerré 2 años en hacer el primer corto, pues yo no iba a ningún lado. Y si me hubiera tocado una pandemia, ni lo hubiera notado, ¿no? O sea, ¿qué más da? Creo que si haces esto y estás enamorado de esto, es el momento perfecto para crear. Sí. Digo, yo creo cualquiera, pero en estos momentos pues, nos está diciendo hazlo. Sí. Síganos en Figma Fest, suscríbanse al canal de YouTube, pónganle la campanita para que estén al pendiente de todos los contenidos que ponemos. Tenemos el Cine Club, conversaciones, todas las actividades del festival. Pues muchas gracias a ti, Jonathan, por aceptar la entrevista, y a ustedes por vernos. Pues sigan viendo el canal de Figma Fest. Y bueno, estamos en todas las redes como @FigmaFest. Bueno,
pues síganos, véanos, pues estén al pendiente. Pues muchas gracias. Gracias.